Aleluya. Bueno, el título de mi mensaje es Una reunión inolvidable. Una reunión inolvidable. Si bien es cierto el desarrollo de esta palabra que voy a compartir, empieza en el capítulo 10 de Hechos y termina en el versículo 46. Pero es muy largo para yo ponerme en este lugar y leerlo. Pero te voy a resumir lo que es el contexto de esta palabra. Había un hombre llamado Cornelio, un hombre temeroso de Dios, que buscaba de Dios. Un día un ángel se le revela y le dice: Cornelio, he escuchado tus oraciones, tu súplica, tu generosidad, todo eso lo veo, dice. Pero voy a mandar, dice, a un lugar a buscar a un hombre llamado Pedro. Él te va a decir lo que vos necesitas escuchar. ¿Sí? Bueno, literalmente Pedro estaba de hambre, entonces mira una visión y Dios le dice: come y mata aquellas cosas. Pero dice: Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y que Dios le dice: no llames inmundo aquello que Dios ha santificado. Y le dice: Pedro, no tengas temor, porque vienen unos hombres por vos, te vas a ir a un lugar llamado Cesarea, ¿sí? Ahí frente al mar, y vas a hablar con un hombre, dice, y decirle lo que necesita escuchar. Literalmente esos hombres vienen, golpean la puerta, le buscan: acá vive Pedro. Sí, dice: bueno, te venimos a buscar. Y le llevan a ese lugar. En ese lugar le espera Cornelio con su casa, su familia, y le dice: estamos expectantes de lo que Dios quiere para nosotros. Literalmente Pedro se empieza a hablar de Jesucristo. Y en ese momento que está hablando de Jesucristo, el Espíritu Santo desciende con poder y son todos llenos del Espíritu Santo. En ese momento dice Pedro: ¿qué puedo hacer más? Entonces, ¿qué impide que sean bautizados? ¿Dónde hay agua? Literalmente los bautiza a todos. Y comienza una iglesia en ese lugar. Te voy a leer los primeros versículos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchísima limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Jehová, un ángel de Dios, entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria delante de Dios. Envía pues ahora a buscar a un hombre en Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, que tiene sobrenombre Pedro. Este posa, descansa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que necesitas escuchar. Amén. Señor, gracias por esta palabra. Háblanos, Señor, a través de esta palabra. Señor, que tu palabra penetre a lo más profundo de los corazones y produzca, Señor, esperanza, produzca desafíos y produzca, Señor, arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Qué historia maravillosa. ¿Cómo me hubiese gustado estar en esos tiempos? Cuando empieza la iglesia de Cesarea, comienza en la casa de este centurión. ¿Cómo sería la vida de Cornelio después de muchos años? Yo me pongo en este momento, ayúdame a pensar, cuando pasó el tiempo, los años, y la gente quería escuchar cómo se formó la iglesia. Entonces quizás este centurión llamado Cornelio les contaba de cómo el ángel se había revelado a él y de cómo él tuvo que mandar a llamar a Pedro. Pasarían los tiempos, pero esa reunión fue inolvidable. Nunca más se olvidaron de esa reunión. Esa reunión marcó un antes y un después en las vidas de esas personas. Hechos 10 nos refleja de cómo Dios se puede manifestar en cualquier lugar donde hay personas que se juntan en su nombre. Ahí comienza un antes y un después de la vida de estas personas. Pero en esta mañana recordamos una reunión inolvidable que fue en las costas del Mediterráneo, hace más de 20 siglos atrás. Pero estoy seguro, amado, que una reunión inolvidable también puede suceder en este lugar, en las costas del Atlántico. Dije Pacífico, como yo soy peruano, dije, bueno, no, esto es el Atlántico. Puede ser el Pacífico, puede ser el Atlántico, puede ser el Mediterráneo, pero puede haber reuniones inolvidables. Este acontecimiento es maravilloso que sucedió. Yo deseo que
cada reunión que haya en este lugar sean reuniones inolvidables. Amén. ¿Cuántos quieren esas reuniones donde el poder de Dios sea manifestado? No hay diferencia si es en el Mediterráneo o es en el Atlántico. Solo se requiere personas reunidas en el nombre de Jesús. Cuando nos reunimos en ese nombre, las posibilidades que sucedan aquello que sucedió en Cesarea pueden pasar en este lugar. Voy de vuelta. Cuando nos reunimos en Él, las posibilidades que sucedan un derramamiento de su Espíritu Santo como fue en Cesarea puede pasar en este lugar. A ver, ayuden a Orlando ahí. Bien, Orlando. No se enojen, no se enojen. Algunos ya pusieron cara de ¿qué diablo que es este Orlando? No. No se enoje. Puede pasar. ¿Sí? Cuando leí este pasaje, cuando le estudiaba este pasaje, cuando traté de entender este pasaje, recuerden que estoy estudiando el libro de los Hechos y es probable que predique Hechos. Entonces decía, Señor, ¿qué características, qué cosas tiene que haber para que podamos tener cultos inolvidables? Y encontré 4 factores en estos pasajes. Que si nosotros tenemos en cada reunión, sea de oración, sea de grupos de vida, sea de jóvenes, sea de preadolescentes, sea de niños o sea el domingo, si tenemos estos 4 factores mínimamente, vamos a vivir cultos inolvidables. Amén. Y vos miras, pastor, ¿cuáles fueron esos factores? Lo primero, la reunión fue inolvidable por la calidad de gente que había en ese tiempo. Decía amén, es para vos. Prepárate. Hoy el pastor vino con muchas ganas de predicar. Amén. La calidad de gente. El versículo 2 dice que piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre estaba en la búsqueda más grande de conocer a Jehová de los ejércitos. Amado querido, para que hayan cultos inolvidables, tiene que ver con la gente. Perdóname que no es una cuestión del pastor, no es una cuestión de los músicos, no es una cuestión del sonido. Tiene que ver con la calidad de gente que tenga un corazón dispuesto a adorar al Señor. Si no, no va a acontecer nada. Puede estar el mismo Señor Jesucristo acá, pero si tenemos una actitud de arrogancia, una actitud de insolencia, una actitud de irreverencia, no vamos a tener cultos inolvidables. Decía amén. Sí, decía amén. Este hombre estaba en la búsqueda más grande de la verdad y era conocer a Dios. Recordar, era un centurión romano, era un invasor, no era judío. Pero estoy seguro que este hombre tenía una calidad de gente mejor que cualquier cristiano, que cualquier pastor de estos tiempos. ¿Qué calidad de hombre que tenía este? Dice que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre piadoso. Era un hombre generoso. Era un hombre de oración. Pero no era judío. Pero la calidad de hombre es maravilloso. ¿Qué calidad de persona de este centurión? Era un militar, pero diferente a otros militares. Era un centurión ejemplar. Cuando busqué por qué le llaman la italiana de la cuadrilla, de la cosa la italiana, es porque hacía mucha generosidad al pueblo hebreo. Dice el texto que este hombre era piadoso. ¿Qué habla de eso? De su piedad hacia el prójimo. No era un tipo vengador. No se cobraba venganza de las cosas que le hacían. Imagínate como centurión romano lo que él recibía: menosprecio, odio. Por más que era una persona que quería adorar al Señor, a él no se le permitía entrar al templo. Tenía que ir al lugar de los extranjeros. El mes pasado prediqué la semana pasada prediqué sobre ¿quién? Sobre el etíope. Era igual que el etíope. Qué ejemplos de vida que nos da este centurión y el etíope. Este era un hombre piadoso. Era mucho más piadoso que cualquiera de nosotros que estamos en este lugar. ¿Qué más dice la palabra? Era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Pero para ser temeroso de Dios con toda nuestra casa tiene que ver con autoridad. Tiene que ver con ser ejemplo.
Este hombre no presionaba a su gente que vaya a la iglesia, a su mujer, a sus hijos. No, era un hombre ejemplar. Temeroso de Dios, pero no era un temor que Dios le mande al infierno o que le castigue. No, era un temor de no dañar el corazón de su Dios. ¿Qué calidad de persona este centurión? ¿Qué más dice que era? Era un hombre generoso. ¿Con qué, pastor? Con su dinero. Él no tenía un alacrán en su bolsillo, no. Era un hombre generoso. Era un hombre que hacía bien a la gente. Era un hombre que donaba más allá de lo que tenía. Este tipo no tenía el texto que decía que era mejor dar que recibir. No, no, no. Ustedes y yo tenemos este texto y simplemente no hay generosidad. Siempre estamos queriendo que nos den, que Dios nos dé, que la gente nos dé. Todos nos dan. Pero la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Por eso este culto fue inolvidable. Esta reunión fue inolvidable. Era un hombre generoso. De paso te digo, en agosto empezamos la construcción de este templo. Se requiere gente generosa. Y vos me dirás, ¿y vos sos generoso? Sí, señor. Sí, sí. Usted pregunte al administrador lo que su pastor ofrenda y diezma en este lugar. Y se va a asustar. Y lo generoso que es. Yo siempre hablo con el ejemplo, amado, Jamás voy a decir algo que yo no vivo, que no yo hago. Temeroso de Dios, generoso. ¿Qué más era? Era un hombre de oración. Que cualquiera de nosotros que hoy en día somos redimidos por la sangre de Cristo. Este militar invasor era una calidad de hombre, pero lo único que le faltaba era ser salvo. Cornelio era una persona que amaba a Dios, pero como la salvación tiene que ver después de Cristo, con poner nuestra fe en Cristo, él necesitaba al Cristo crucificado y al Cristo resucitado para ser salvo. Su generosidad no le alcanzaba. Su militancia por el Señor no le alcanzaba. Sus ofrendas, sus diezmos no le alcanzaban. Necesitaba el mensaje de la cruz. Amén. Antes de la cruz, la salvación es porque la gente era con una justicia eterna. El versículo 35 te voy a leer, 10:35. Mira lo que dice. Dice así: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero Cornelio está de este lado de la cruz ya. Ya no le alcanza la justicia. La justicia tiene que ser de Cristo. Entonces, en este tiempo, por más generoso que sea la gente, por más que sea bondadoso, necesita la justicia de Cristo en su vida para ser salvo. Y este hombre necesitaba eso. Después de la cruz necesitábamos el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Después de la cruz necesito ser arrepentido. Necesito que Jesús sea el Señor de mi vida, que gobierne todas las áreas de mi vida. El ángel le dice: pero manda a buscar a este hombre que se llama Simón. Él te va a decir las cosas que necesitan escuchar. Abro paréntesis. No hay privilegio más grande de compartir el mensaje de la cruz. En este tiempo que el pastorado está bastardeado, está inutilizado, a los pastores no los quieren, no me interesa, no hay privilegio, no hay cosa más linda de predicar el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz no es solo para el pastor, es para los líderes del grupo de vida, es para los que lideran la música, es para los que lideran los niños. Todos tenemos que hemos sido renacidos por la sangre de Cristo, tenemos ese privilegio de predicar el mensaje de la cruz. Amén. Voy de vuelta. A mí me llevó 8 horas preparar este mensaje. Y vos lo comes así, como si nada. La calidad de la gente te dice: mira lo que eran los amigos de Cornelio. Eran gente reverente a Dios y estaban expectantes del mensaje. Mira lo que dice ahí. Así que luego dice: envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, dice Cornelio, ya llegó Pedro. Ahora pues, todos nosotros que estamos aquí en presencia de Dios. Estos no eran judíos, no eran cristianos, no, eran paganos. Pero cuando están en la casa de Cornelio dicen: no, ahora estamos en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado decir. ¿Por qué fue un culto inolvidable? Por la calidad de la gente. Cuando yo veo acá que
Los chicos están alabando, adorando y vos estás ahí. Por eso no quiero ni mirar por atrás yo. Entonces me pongo a adorar al Señor y digo, Señor, es que tu gloria. Pero un día, Señor, yo quiero un culto inolvidable en este lugar. A ver qué pasa. Sé que hoy me voy a pasar un poco porque hoy estuvimos en el Señor. Si te tenés que ir, andar tranquilamente, pero yo quiero ser fiel a este mensaje hoy. Quiero cultos inolvidables. Y no tiene que ver con simplemente la música, o el pastor o el inmueble. Tiene que ver con todo lo que te voy a contar en este tiempo. Esta gente era pagana, pero entendió que estaban dentro de la presencia del Señor, estaban expectantes de la palabra. Mi pregunta es, ¿estás expectante de cada vez que yo predico una palabra? ¿Estás expectante de decir, yo quiero esa palabra para mi vida? Quiero que esta palabra penetre lo más profundo y lo pueda llevar por obra. O simplemente te vas de este lugar y decís, qué lindo mensaje. No me interesa que me digas qué lindo mensaje. Quiero que estés expectante de la palabra que Dios tiene para tu vida y lo puedas llevar a la práctica. Porque solo la palabra de Dios te va a librar de la muerte. Son romanos, son paganos, no saben de Cristo, no saben de Pedro, pero entendieron que en este lugar la presencia de Dios era una casa de un pagano. Pero cuando Dios cae, Dios viene, ese lugar se convierte en un lugar de adoración, de alabanza. Y estaban expectantes de lo que la palabra iba a decir, lo que Pedro les iba a contar. Yo cada vez que escucho un mensaje estoy expectante. Ayer me tomé el tiempo de escuchar a Nicky Cruz. Escuchaba unos predicadores, gente que ha sido transformada para la palabra. No busques personas que hacen psicología de la palabra. Escuchar a Nicky Cruz. Escuchar al que le habló a Nicky Cruz de Jesús. David Wilkerson. Hombres de Dios literalmente que han dejado todo. Que han terminado sin un peso siendo predicadores. Claro, pero nosotros escuchamos a los super. Y queremos ser como ellos. La calidad de la gente, son romanos, son paganos, pero no saben qué pasó, pero están expectantes de la palabra. Qué reverencia que hay en esos hombres. Ellos no saben que en ese lugar es una casa de un pagano, pero entienden que si viene alguien de Dios, ese lugar se convierte en un lugar de adoración. Están expectantes del mensaje. Esta gente no tenía Biblia como nosotros, pero tenían hambre de Dios. Hoy en día no hay hambre de Dios en los púlpitos, en las iglesias. Pero en nuestras reuniones serán inolvidables cuando sabemos como iglesia que en este inmueble insignificante, cuando nos juntamos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y al momento que nos juntamos, la presencia de Dios puede ser manifestada en este lugar. Pero tiene que ver con la calidad de persona que somos. Si no venís con un corazón expectante de lo que Dios puede hacer en tu vida, no va a pasar nada. Si no esperas nada de Dios, nada va a suceder. Queremos reuniones inolvidables. La reverencia en la casa del Señor es importante. Ser reverente. Cuando llegue temprano, póngase a orar. Póngase a orar por el culto. Es más, ejercicio para la iglesia. Cada vez que llegue temprano, por favor, tómese un tiempo para orar. Los músicos ya quisiera que estén tocando. Entonces la gente ya va entrando en ese ambiente. Tarea para los músicos. Cuando la gente va llegando, ustedes tienen que estar tocando, ya preparando el mensaje. Y ustedes que llegan temprano, pónganse a doblar sus rodillas. Porque queremos ver cultos extraordinarios, inolvidables. Muchas veces la indiferencia a su presencia, muchas veces la indiferencia a su palabra hace que nuestras reuniones sean reuniones simples. Queremos reuniones inolvidables, necesitamos reverencia en la casa del Señor, estar expectantes del mensaje. Todos estaban atentos a lo que Pedro iba a decir. Ahí no había gente distraída, ahí no había gente mirando a los músicos cómo tocan, ahí no había gente mirando el cielo, ahí no había gente mirando el celular, ahí había gente expectantes de la palabra. Si es para el Señor, dáselo por favor. Ahí hay gente hambrienta de Dios. Y eso hizo que ese culto fuera inolvidable. Hace mucho tiempo prediqué acá y dije, esta iglesia, Pueblo Nuevo, se puede convertir en una iglesia que va a tener un avivamiento continuo, que va a ser producto del Espíritu Santo y del arrepentimiento,
o va a vivir un gran funeral. Yo deseo que podamos vivir avivamientos completamente diferentes y todos los domingos en cada reunión. Amén. Mi deseo es que cada día su presencia sea manifestada en este lugar. Que en la alabanza la gente sea sanada. Que en la alabanza la gente sea liberada. Mi oración ha sido que la gente llegue sola. Los martes y los jueves nuestras oraciones son con ese grupo de gente. Que la gente llegue sola. Hoy le pregunté a la hermana, ¿cómo llegó usted? Sola. Pero quiero miles que lleguen solos a escuchar el mensaje del Señor. Pero se requiere gente piadosa, gente temerosa de Dios, gente que sea generosa con su tiempo, con su dinero, y que sea gente de oración. Yo doy gracias a Dios por ustedes, porque acá hay gente así. Hay gente así. Vivimos reuniones preciosas, lindas. Pero no me quiero quedar con la reunión. Quiero que cada reunión sea diferente y maravillosa. Amén. Aquí hay gente hambrienta. He predicado en iglesias donde literalmente hay frialdad. Es como si predicarías a un témpano. Pero acá hay gente que hambrienta de Dios, movida por el Espíritu Santo. Amén. Qué maravilla. Gente que quiere aprender más de su palabra. Acá hay gente que está estudiando la palabra del Señor. Qué maravilla. Lo segundo, la reunión fue inolvidable por el predicador. Y yo decía, ¿cómo es esto, pastor? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esta reunión fue inolvidable por el predicador. Este predicador estaba lleno del Espíritu Santo. Este predicador era sensible a Dios. Cuando mira la visión dice: Señor, yo no quiero ir a ese lugar, pero voy a ser obediente a tu palabra. Voy a seguir a estos hombres. Se requiere de hombres y mujeres llenos de Dios. No tengo nada con la música, amo la música, pero quiero que los músicos sean predicadores. Quiero que los maestros de escuelita bíblica sean predicadores. Quiero que los ujieres sean predicadores. Quiero que los maestros de los jóvenes y de los preadolescentes sean predicadores, porque se requiere predicadores. ¿Y qué es un predicador, pastor? Una persona que lleva el mensaje de Cristo. Y todos tenemos que llevar el mensaje de Cristo. Pero abriendo su boca, no dudó. ¿Y qué habló? Habló de Cristo. Pero para ser predicador tenemos que conocer la palabra de Dios y estar llenos de Dios. Cornelio era un gran hombre, justo, temeroso de Dios, generoso, pero necesitaba lo más grande y lo más importante de la vida. ¿Qué es? A Jesucristo de Nazaret. Y Pedro le tenía que compartir eso. Todos somos predicadores cuando damos a conocer el mensaje de la cruz. Este predicador caminó en las tierras palestinas, en las tierras polvorientas de ese lugar. Le conoció un día su maestro le invitó a que lo siguiera. Él lo dejó todo, caminó 3 años con su maestro. Un día lo traicionó, pero un día lo vio resucitado. Y desde aquel momento su vida ha cambiado. No hay profesión más grande que predicar la palabra de Dios. A veces cuando hablo con algunos de ustedes en cuanto a que tengan llamados y que el Señor llame al pastorado y hacen pobre de vos. No sabe qué privilegio más grande que predicar la palabra. Yo sé que hay predicadores pésimos, malos, fraudulentos, pero eso no hace que sea un privilegio predicar la palabra. Amén. No hay profesión, no hay tarea más grande. Qué privilegio más grande de anunciar las verdades de Cristo. Este privilegio no es solo para el pastor. Este privilegio es para los que están en los grupos de vida. Este privilegio es para los que están con los jóvenes. Este privilegio es para los que están con la música. Este privilegio es para los que están con los preadolescentes. Sean predicadores de la palabra de Dios. Y este privilegio es para todo aquel que es nacido por la sangre de Cristo. O sea, tú predicas a Cristo en tu casa, en tu trabajo, en tu empresa. En todo lugar predicas. Y si es necesario, abrí tu boca. Porque la gente no conoce los 4 evangelios, pero sí conocen el 5.º evangelio. ¿Y sabe cuál es? Tu vida. La gente no conoce Juan, no conoce Marcos, no conoce Lucas.
No le interesa Mateo, le interesa tu vida. Aleluya. El tercer elemento, característica de esta reunión fue inolvidable. La reunión fue inolvidable, ¿sabes por qué? Por el sermón. Dice así: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Cuando Pedro abre su boca, ¿qué es lo que hace? No le cuenta su experiencia, le cuenta la vida de Cristo. No le dice de cómo Dios transformó su vida de él, no. No le cuenta que le negó, no. Le cuenta la vida de Jesús. Y mira lo que dice: vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes. ¿Qué andaba haciendo? Bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado desde antemano, y a nosotros que caminamos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Hay más? Era hasta el 43. Bueno, vamos con el, me quedé en el 38, ¿no? 42. ¿El 42? Empiezo en el 42. Dice así: y nos mandó que predicamos al pueblo y testifiquemos que Él es Dios y ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Ese mensaje, esa reunión fue inolvidable. Te hablé primeramente por la gente. Lo segundo que te dije fue el predicador. Y lo tercero fue inolvidable por el sermón. Es importante el sermón. Y yo estoy seguro, hermano, que en esta congregación se dan buenos sermones. En esta congregación se dan buenos sermones. Acá no se habla de bienestar económico. Eso es consecuencia de la búsqueda de Dios. Acá no se habla de sentirse bien. Acá se habla de Jesucristo y que necesitas arrepentir de tus pecados para que te puedas ir al cielo. El sermón es importante. La clave de este pasaje es el sermón. Es fundamental para tener reuniones inolvidables. Cornelio no necesitaba un predicador. Este hombre era piadoso, era temeroso de Dios, era generoso con su dinero, era un hombre de oración, pero le faltaba el mensaje más grande, y ese mensaje tenía que ver con el sermón que Pedro le estaba dando. El sermón es importante. El sermón o el mensaje es importante. Hoy la mayoría de los sermones es para que te sientas bien, es para alimentar tu propio ego, tu propia soberbia. Son mensajes motivadores, pero Pedro le dio un mensaje de la obra de Cristo y el resultado fue arrepentimiento. ¡Qué maravilla! Un mensaje, un sermón es importante cuando produce arrepentimiento, porque sin arrepentimiento nadie verá a Dios. En el versículo 37 les habla de su comienzo, de su ministerio. Le dice en el versículo 37, dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, a quien mataron y le colgaron en un madero. En el 37 me fui. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Le da el comienzo de cómo empezó su ministerio este hombre. En el versículo 38 le dice las cosas que hizo. Y hoy, después de 2000 años, el sermón no ha cambiado. El sermón sigue siendo Cristo. Nuestros mensajes, nuestros sermones tienen que ser cristocéntrico. No, fuera de Cristo es perdición. Dentro de Cristo hay salvación. Amado querido, para tener reuniones inolvidables necesitamos sermones centrados en la obra de Cristo. Y el sermón de Cristo no ha cambiado. Él sigue siendo tu Dios.
Él sigue trayendo libertad a los cautivos. Él sigue salvando a los oprimidos. Él sigue llamando a aquellos que están perdidos. Pero también le habla de la victoria en el versículo 40, de cómo Dios le levantó de esa tumba. Tu Cristo no quedó crucificado en esa cruz, no quedó cerrado en esa tumba, sino que se levantó victoriosamente de la muerte. Y vos y yo vivimos una vida en victoria porque Cristo nos dio esa victoria. Y también le dice que ese Cristo que se levantó de entre los muertos es Señor de vivos y de muertos. Y un día nos va a pedir cuenta de todo aquello que Él nos dio. ¿Vos pensabas que ibas a zafar? No, Señor. Un día te va a pedir cuenta. Le dice a Cornelio: hoy necesitas a Jesús de Nazaret, aquel que murió en ese madero, aquel que se levantó de esa tumba. Que si tú vienes voluntariamente, le recibís como tu Señor y Salvador y haces que Él sea tu Señor, tendrás vida y vida eterna. Le dice Cornelio: lo que estás buscando no lo vas a encontrar en la religión judía, no lo vas a encontrar en la oración, no lo vas a encontrar siendo generoso con tu dinero, siendo piadoso. Lo que estás buscando, dice, lo vas a encontrar en Jesús de Nazaret. Aleluya. ¡Qué maravilla! Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. La gente necesita el sermón de Cristo, el sermón de la cruz, porque ese sermón trae arrepentimiento, y cuando hay arrepentimiento hay perdón de pecados. El pecado está destruyendo las familias, está destruyendo los futuros, está destruyendo a hombres y mujeres. El pecado es diabólico. El pecado está haciendo tanto daño a la familia. Hoy en las iglesias no se predica de pecado. Tu problema, amado, y mi problema es el pecado. El problema no es la falta de dinero. El problema no es si tienes una casa. El problema no es la enfermedad. El problema más grande que tiene el ser humano es el pecado. Porque el pecado te puede llevar al infierno. Escuché por ahí, no sé si estoy bien, pero creo que es la historia del hombre que creó Alcohólicos Anónimos. Discúlpenme si no es él. Había un hombre en Estados Unidos que literalmente el alcohol lo tenía arruinado. Su nombre es Mike Hooker. No se pronuncia en inglés. No te importa igual. Lo importante es lo que te voy a contar. Era tanto el pecado del alcohol que su hija se murió. Y mientras estaban velando a su hija, este hombre se acercó al ataúdcito y le sacó los zapatitos para luego salir de ahí y venderlos y comprar bebida. Eso es lo que hace el pecado, la miseria del ser humano. El pecado hace que familias dejen a sus hijos abandonados. El pecado hace que tus hijos se críen sin padre. El pecado hace que los jóvenes hoy en día no tengan identidad en cuanto a sus personas. Y este hombre literalmente estaba caminando cuando se encuentra con otro hombre y le dice: ¿qué hiciste? Le robaste los zapatitos a tu hija. Se sintió tan mal. Lo único que me queda, dijo, es suicidarme. Y caminó por el puente un puente en Estados Unidos. Y cuando estaba a punto de tirarse, alguien le habló de Jesús. Y le habló de la cruz. No le dijo: vení a Cristo para que se te vaya el dolorcito. No, dijo: arrepentite de tus pecados. Ese día el Espíritu Santo vino con poder y la vida de ese hombre cambió. Y se ha dedicado a predicar el evangelio de Cristo por todo lugar. Amén. Cristo sigue siendo la solución a tu vida. Cristo sigue siendo la solución a tu dolor, a tu angustia. De ese Cristo, no ese Cristo de que para sentirme bien, ese Cristo que cuando yo lo miro digo: Señor, soy pecador, no merezco tu salvación, pero pongo mi fe en vos, Señor. Cambia mi vida, no doy más con esto. Saca de mí todo aquello que no me deja verte. Y haz de mí un hombre bueno, un hombre nuevo, y que no solo pueda impactar mi casa, mi familia, sino generaciones. Cristo lo puede hacer.
Aleluya, aleluya, sí, Señor. Tú no has cambiado, Señor. Y lo cuarto, fue en una reunión inolvidable en la casa de Cornelio, porque Dios intervino con su Espíritu Santo. Voy de vuelta. Fue una reunión inolvidable porque Dios intervino con su Espíritu Santo. Si hay gente buena, si hay un buen predicador, si hay un buen mensaje, pero si el Espíritu Santo no interviene, simplemente será una reunión. Pero si el Espíritu Santo interviene, van a pasar los tiempos, van a pasar 2000 años y seguirán hablando de aquella reunión inolvidable. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían. No cayó sobre Pedro, no cayó sobre los que le acompañaban, cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, esto significa aquellos cristianos que seguían a Jesús, pero también decían que había que circuncidarse para ser salvo. Acordate que recién en Jerusalén se decide que la circuncisión no era necesario. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. El Espíritu Santo, cuando desciende, muchas veces no desciende sobre cristianos, va a descender sobre gente que no conoce a Jesús, pero que tienen hambre y sed de nuestro Señor. Dice, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros? Y mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Qué culto inolvidable. Mi oración es que hayan cultos inolvidables. Y esos cultos inolvidables pueden ser en tu casa. Cuando ustedes como familia se dedican a adorar al Señor, tómense un tiempo para adorar al Señor como familia. Apaguen el televisor, dejen de ver la novela, dejen de ver noticias que simplemente les terminan sacando de las cosas que Dios tiene para sus vidas. Esos cultos inolvidables pueden pasar en un grupo de vida. En un día que están en el grupo de vida, por favor, líderes, permítanse ministrar ahí en los grupos de vida. Ese culto inolvidable puede pasar con los niños. Los niños son sensibles al Espíritu Santo. Puede pasar con los jóvenes, puede pasar con los preadolescentes. Ese culto inolvidable puede pasar con los músicos cuando se juntan a ensayar. Pero se requiere de gente que esté expectante de Dios, gente hambrienta de Dios. Un predicador que conozca al Señor, un predicador que sea sensible a Dios. Se requiere gente que esté expectante de Dios. Se requiere de un sermón, que ese sermón no la gente, no mi yo, no mi bienestar. Dice la palabra: buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero lo primero que provea, que el Señor me dé dinero, todo yo. Pero eso simplemente te va a llevar a la frustración. Lo que Cristo quiere ser el Señor de tu vida. Y se requiere la intervención del Espíritu Santo. La intervención de Dios, la intervención del Espíritu Santo en cada sermón. Si tenemos estas 4 cosas, las posibilidades, escucha esto, son infinitas. ¿Conocen la historia de la iglesia que no quiere morir? ¿Sabe cuál es la iglesia que no quiere morir? Se llama Pueblo Nuevo. Y está en Puerto Mar.